Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 3 de enero, en este tiempo de Navidad. Y justamente estamos iniciando el año nuevo del Señor 2023. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia el santísimo nombre de Jesús. La palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yehoshua, que significa Yahvé salvación. El santísimo nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron su culto. Como fiesta litúrgica, fue introducida en el siglo XVI. Démosle infinitas gracias a Dios y glorifiquemos su santísimo nombre. Así es, el santo nombre de Jesús, que significa Dios salva. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque allá existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia es muy enriquecedora, porque nos narra cómo San Juan el Bautista ve llegar a Jesús y lo reconoce como el Cordero de Dios, como aquel que quita el pecado del mundo, como el Mesías, el que salva, lo que significa precisamente el nombre de Jesús, el que salva. Y nos damos cuenta cómo San Juan el Bautista recibe esto por revelación de Dios. Solamente aquella persona que tiene fe puede reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿será que ya hemos conocido a Dios? ¿Será que hemos reconocido en la persona de Cristo al Hijo de Dios hecho hombre? Aquel que nos ha salvado y redimido de nuestros pecados. ¿Será que en el niño Dios que se nos ha dado en esta Navidad reconocemos a nuestro Salvador, a aquel que lo da todo, a aquel que nos perdona, a aquel que nos libra, a aquel que nos defiende, a aquel que nos salva? Aquel que está siempre tomando la iniciativa en nuestras vidas de acercarse a nosotros. Hoy nos damos cuenta de algo más, y es muy hermoso darnos cuenta de lo que dice San Juan Bautista. Vio al Espíritu Santo descender del cielo. El Espíritu se posa sobre Jesús, y Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Tú y yo, desde el sacramento del bautismo y desde nuestra confirmación, recibimos los dones del Espíritu Santo. ¿Será que me he dejado mover por el Espíritu? ¿He dejado que tome en mí la iniciativa? Es la pregunta que hoy nos hacemos. El Espíritu Santo sigue actuando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y por eso en este año 2023, al iniciarlo, vale la pena saber si estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si cumplo la voluntad de Dios, significa que tengo en mi corazón el Espíritu Santo. ¿Y cómo saberlo?
Bueno, comparemos con el Evangelio. Si estoy tomando un buen camino, si estoy buscando la verdad, si quiero obrar según la justicia, si busco el bien de los demás, si trato de vivir en la libertad como hijo de Dios, si busco la solidaridad cristiana, si trato de obrar desde el perdón, desde la misericordia con el prójimo, he allí entonces una persona llena del Espíritu Santo, aquella persona que busca la voluntad de Dios. Por eso, María en San Lucas 1:38 nos dice: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad, la voluntad del Señor. María también lo dice en las bodas de Caná, en el Evangelio según San Juan: hagan lo que Él les diga, hacer lo que Jesús nos manda. ¿Y qué nos manda Cristo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo se resumen los mandamientos? En servir y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el amor. Jesús nos pide el amor. ¿Será que estoy amando? ¿Estoy amando a mi prójimo? Empezando por casa, amo a mi padre y a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, a mis parientes, a mi esposo o a mi esposa. Los estoy amando a pesar de sus errores, de sus debilidades, a pesar de sus traiciones. ¿Será que los estoy amando? Estoy amando a mi prójimo, a aquel que me señala, que me critica. Estoy amando a aquel que me persigue. Estoy amando de verdad. Ahí se sintetiza el amor de Dios. Y solamente una persona que tiene el Espíritu Santo puede amar de esa manera. Puede amar desde el perdón. ¿Cuánto le pide Jesús a Pedro que ame y que perdone? Hasta 70 veces 7, todos los días, siempre vivir con una actitud de perdón, con una actitud de misericordia. Allí se muestra realmente una persona que tiene al Espíritu Santo, no una persona que responde mal con mal, ojo por ojo y diente por diente, sino una persona que responde al mal a fuerza de bien. Una persona que responde a la violencia con la paz. Una persona que responde a la mentira con la verdad. Una persona que responde precisamente a alguien que actúa en el egoísmo con el perdón. Vemos entonces cómo nos pide Jesús actuar. Y por eso aquel que tiene el Espíritu Santo y que ha conocido al Señor y que profesa su santísimo nombre no puede sino actuar según el nombre de Cristo. Por eso nos hacemos llamar cristianos, es decir, otros Cristos. Ser, como dice San Pablo, hostias vivas en el mundo de hoy. Pues tratemos de vivir de esa manera y sin duda alguna nunca nos vamos a equivocar. ¿Qué dice para hoy el Papa Francisco en su meditación? Dice lo siguiente: el Evangelio de hoy nos trae mucha información sobre Jesús. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, sobre el que desciende el Espíritu Santo y bautiza con ese mismo Espíritu, y es el Hijo de Dios. Pero, sin duda, uno de los títulos que más dice de él es el de Cordero de Dios. En Israel, este título se refiere al sacrificio al que eran sometidos estos animales, sacrificio que se ofrecía a Dios por el perdón de los pecados. El hecho de que Jesús sea el Cordero de Dios quiere decir que es el mismo Dios el que nos perdona los pecados a partir de su propio sacrificio, del sacrificio de su propio Hijo. Es tan grande su amor y misericordia que Él mismo propicia ese perdón, se dona al hombre y le ofrece la salvación. El Cordero, animal noble, es la imagen que el evangelista Juan prefiere para definir a Jesús, pues el mismo Jesús con gusto da su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Así lo dice el Papa Francisco. Por eso hoy bien podríamos decirle: Jesús, Hijo de Dios vivo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ayúdanos a actuar movidos por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Que el Señor nos bendiga
Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Así como Jesús es el Cordero de Dios, seamos también nosotros corderos inmolados, sacrificándonos por el prójimo, aunque muchas veces nos paguen con tipos de actitudes que no van con el reino. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.